Si os parece, empezamos con la ponencia que yo mismo soporto en relación con lo que damos en llamar la estrategia logística de Extremadura, haciendo referencia especialmente a las nuevas infraestructuras logísticas que estamos lanzando, promoviendo sobre el corredor atlántico, ¿no?, de la red TEN-T. Entonces, empezaría, la ponencia que tengo es seguramente más larga del tiempo del que voy a disponer, con lo cual básicamente lo que voy a hacer es pasar a hacer hincapié en aquellos aspectos que me parecen más importantes para trasladar cuáles han sido las fases, ¿no?, los estadios intelectuales que hemos ido afrontando para llegar a definirla y para llegar hasta donde hoy estamos, que además se puede considerar como un punto donde ya hemos materializado en gran medida, si no completamente, hemos sembrado la semilla que con seguridad va a florecer en poco tiempo. Básicamente la estrategia logística, al redactarla, al elaborarla, hemos dado con ella una respuesta a tres preguntas fundamentales. Primero, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria una estrategia logística? Después, ¿cómo somos capaces de desplegar, de materializar esa estrategia logística? Y, en último lugar, cuáles son las cosas que pueden dar sustancia a esa estrategia logística. En primer lugar, el por qué se contesta de una forma muy sencilla y determinante en el caso del Gobierno de Extremadura, el por qué creemos que Extremadura necesita una estrategia logística es para mejorar la competitividad de la economía extremeña. La logística, entendida como el conjunto de actividades que en definitiva ponen en común, conectan, por un lado, las materias primas, por otro lado, los centros de producción y, por otro lado, los centros de consumo, tienen una incidencia directa en la eficiencia, en la competitividad, en el comercio, en definitiva, en la economía. Reducen costes, se reducen los plazos de entrega, se produce una mayor fiabilidad en las transacciones de las mercancías, y esto adquiere además una especial relevancia en los momentos actuales donde la globalización, la apertura de nuevos mercados está provocando una deslocalización industrial y induciendo, por tanto, un aumento de los flujos y un aumento de las distancias que separan, como decía antes, a esas materias primas de los centros de producción y a los centros de producción de los centros de consumo. La herramienta fundamental de cualquier estrategia logística es definir, coordinar, proponer un transporte intermodal que, mediante la combinación inteligente de los diferentes modos de transportes, seamos capaces de organizar una cadena de transporte lo más eficaz y eficiente posible. Por enmarcar a nivel nacional la estrategia logística, aunque después tendremos ocasión de escuchar al representante del Ministerio de Fomento, que nos dará buena cuenta de cuál es la estrategia a nivel nacional, situaremos el sector logístico español dando muy pocos datos, ¿no? Hay que decir que actualmente representa el 5,5 del PIB, genera 850.000 empleos y se calcula como término medio que los costes que una empresa soporta a la hora de manipular, trasladar sus materias primas, sus productos terminados, repercute entre un 7 y un 12% en el coste final de sus productos. De ahí la importancia que tiene optimizar estos costes y, en definitiva, como vía, por la vía del transporte, de la logística, optimizar y mejorar la competitividad de las empresas. En 2012 se movieron en España 1.500 millones de toneladas, y en lo que se refiere a puertos, los más importantes actualmente son Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao y Canarias. ¿Cuál es el diagnóstico que nos ha servido para llevar a cabo o llegar a esta conclusión de que necesitamos mejorar nuestra infraestructura logística? Pues es, en definitiva, el diagnóstico que nos hacen las empresas que hay ya asentadas en Extremadura. Empresas que son las que nos denuncian la falta de infraestructuras, empresas que nos trasladan. ¿Cómo lo pongo? Se ve bien, se ve pequeña, ¿no?
¿Cómo llego ahí? Aquí, en esta ventana. ¿Dónde? ¿Cuál? Aquí, en esa persiana, ¿la ves? ¿Qué? Más arriba, más ahí. Esa, ¿verdad? Esa. Ahora. Hablábamos de que el diagnóstico, de nuestro diagnóstico nosotros, que el que las propias empresas asentadas en Extremadura realizan, ¿no?, de las carencias que a día de hoy tenemos en nuestra región y que provoca una elevación de los costes de las producciones por la vía de los costes que han de soportar en materia de transportes. Elevación de costes que implica pérdida de competitividad, reducción de mercados y, en definitiva, una imposibilidad real de poder seguir creciendo, ¿no?, que es el objetivo de cualquier economía, también de la nuestra. Principalmente lo que tenemos es una deficiente comunicación con los puertos. Todas las mercancías que aspiran a salir fuera de su ámbito tienen la necesidad de buscar el medio de transporte, el modo de transporte más barato, y ese no es otro que el transporte marítimo. Para ellos hay que llegar previamente a los puertos, y eso en Extremadura ese problema en Extremadura adquiere una importancia notable, dado que no tenemos costa, dado que cualquier puerto cercano pues no está tan cercano como quisiéramos. En definitiva, uno de los principales factores que determinan las cosas a incluir en nuestra estrategia pasa por mejorar la conectividad con los puertos. Esto, el diagnóstico de las empresas, además, es un diagnóstico que nos preocupa porque nos están demostrando la capacidad que tienen para ir mejorando sus respectivas actividades, mejoras que se traducen automáticamente en la evolución que las exportaciones están siguiendo en los últimos años. En los últimos años Extremadura está consiguiendo incrementar, ganar, crecer en exportaciones. Concretamente, en 2012 tuvieron un valor próximo a los 1.600 millones de euros, ¿no? Esto se ve muy bien en esta gráfica, donde se ve de forma visual el valor económico que año a año han ido teniendo las exportaciones en el conjunto de la economía extremeña, ¿no? Si se compara con el 2007, pues la diferencia es absolutamente notable. Las exportaciones, que generalmente tienen que ver o guardan relación con productos agroalimentarios, pero que también tienen que ver con otros sectores de la economía. El principal destino que tienen las exportaciones de nuestras empresas es fundamentalmente Europa. No quita que también se estén abriendo nuevos mercados en otros continentes. Podríamos poner numerosos ejemplos de productos donde Extremadura, la economía extremeña, tiene un protagonismo muy especial en el conjunto nacional para llegar a entender el problema actual que padecen las empresas. Podemos hablar, por ejemplo, de los productos perecederos. Extremadura, en el año 2012, llegó a exportar 557.000 toneladas, ¿no?, siendo el destino prioritario, como se ve en esa tabla, Europa. Por orden, aparecen ordenados los países destinatarios de estas exportaciones. Aparece en primer lugar Portugal, que no es el destinatario final, pero sí es el camino que recorren para alcanzar su destino últimos. Pues este transporte de los productos perecederos en el año 2012 se realizó con la distribución que aquí se indica. El 83, casi 84% se hizo a través de la carretera y solo el 16% a través del mar, del transporte marítimo. El ferrocarril tuvo una presencia muy escasa, el 0,13%. Así podíamos ir también a las producciones extremeñas de tomates, aceites, aceituna y vino, donde lógicamente Extremadura ocupa en el ranking nacional una posición relevante. En suma, también fueron exportadas en 2012, en total, en relación con estos productos no perecederos, 575.000 toneladas. El análisis del destino es muy parecido que el anterior. También Europa es el principal destinatario. Ahí aparece el Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania como principales destinos de este tipo de productos. Aquí también aparece el destino del aceite de oliva, otro de los productos estrellas de la industria agroalimentaria extremeña. También vuelve a repetirse el mismo patrón de que son países generalmente europeos los que tienen como destino nuestras exportaciones. Y también se repite machaconamente el peso importantísimo que para ese transporte
aporta la carretera, 93% en el caso del tomate, aquí el 0 ferrocarril, el 6% del transporte marítimo. En el caso del aceite de oliva se vuelve a repetir de forma aproximada lo anterior, 92% la carretera, solo un 8% el marítimo, 0 el ferrocarril. El marítimo, en el caso de la aceituna, ocupa el 62%, el 0,16% el ferrocarril y el 37% la carretera. Y así podríamos ir siguiendo con cada una de las principales producciones de nuestra industria, que tiene un cariz claramente agroalimentario. Por el lado de las importaciones, también Extremadura tiene, lógicamente, un volumen importante. Volumen que además siempre es bueno, cuando se habla de transportar mercancías, de comparar y de poner en comparación con las exportaciones, porque en el transporte tan importante es llevar a buen precio el producto como que después también tengamos productos que traer. De ese modo también se economizan el valor o la repercusión final del coste de la logística del transporte. Aquí, en esas columnas azules, vemos lo que importa, por ejemplo, lo que exporta la provincia de Badajoz, lo que exportó en el año 2012, también en el 2011, y en relación con lo que importó, que aparece en la columna de color rojo. En el caso de Cáceres, la exportación y la importación reducen mucho sus distancias, pero aproximadamente podemos tener como orden de magnitud que si las exportaciones en 2012 alcanzaron la cifra de 1.500 millones de toneladas, las importaciones tuvieron un valor, alcanzaron un montante de 1.200 millones de toneladas. En definitiva, con eso queremos decir que Extremadura, en un momento determinado, con la capacidad que tiene hoy de importar y la capacidad que tiene hoy de exportar, si organizara adecuadamente esos movimientos de mercancías, podría optimizar mucho el coste del transporte, porque tendría, en gran medida, unos retornos bastante importantes, retornos garantizados. Otro dato es que las importaciones, la mayor parte de ellas, entran a Extremadura desde Portugal. Ya vamos viendo un poco qué significancia tiene para nuestra región Portugal y concretamente los puertos portugueses. Y una vez más, las importaciones también utilizan la carretera como principal modo de transporte de cara a llegar a nuestra región. Por tanto, tenemos una capacidad de exportación, por tanto, tenemos una capacidad de importación, pero tenemos un desequilibrio absoluto en la distribución entre modos de transporte que soportan la movilidad, el traslado de esas mercancías. Es el principal problema que se detecta con ese análisis que acabamos de realizar. Por otra parte, hay otro dato más, y es que cuando se cuantifican los costes de cada uno de los modos de transporte, lógicamente, a nadie se le escapa la diferencia de precio que tiene el transporte de carretera frente al transporte por ferrocarril y, a su vez, el transporte marítimo. Valgan como ejemplo los siguientes datos. Mover en barco un TEU, un contenedor de 20 pies, tiene un precio aproximado de 33 céntimos de euros el kilómetro. Moverlo en ferrocarril eléctrico tiene un coste de 45 céntimos por kilómetro. Moverlo por carretera tiene un precio de 1,25 euros por kilómetro. Eso deja bien a las claras la conveniencia de que el futuro transporte ha de ser necesariamente un transporte intermodal que combine cada uno de los modos de transporte, que le dé prioridad a la salida final a través del mar. Para ello habrá que utilizar, para llegar a puerto, un ferrocarril, y esa maniobra de aproximación a determinados puntos lo tendrá que hacer, como no, la carretera, que es quien más permeabilidad y quien más capacidad tiene de llegar a cualquiera de los puntos de materias primas, de producción o de consumo. Aquí también aparecen una serie de datos que explican otros costes externos asociados a los diferentes modos de transporte. En este caso, los gases de efecto invernadero, pues, donde la aviación destaca escandalosamente por encima del resto, y en el resto, pues, la carretera un poco por encima del ferrocarril y el mar. También el consumo energético unitario, la aviación es con diferencia el que más costes externos provoca, y aquí se ve de forma muy resumida estos costes externos, cómo sitúan y posicionan un modo de transporte en relación a los demás, ¿no? El avión sería, como no, el transporte más contaminante, el que más costes externos produce. A continuación, el camión, seguido de ferrocarril y barco. En España no sucede nada distinto a lo que sucede en Extremadura. Hay también una desigualdad absoluta, un desequilibrio absoluto entre el reparto por modos de transportes de las mercancías. La carretera predomina en unos porcentajes que superan siempre el 90%, y el ferrocarril apenas capta el 1, el 2% en función
del parámetro que se analice. Las causas son muy diversas, ¿no? Posiblemente la escasez de inversiones en materia de ferrocarril ha ido alejando poco a poco, ha ido haciendo poco competitivo el transporte ferroviario de cara a la mercancía. También la red presenta unas deficiencias que hacen que no sea competitivo el transporte ferroviario. Trenes que no pueden alcanzar en España longitudes superiores a 450 metros, no hay sitios donde se puedan cruzar trenes de mayor longitud, no hay terminales capaces de operar este tipo de trenes, una limitación de la capacidad de carga por eje, en ciertos tramos hay unas pendientes, unas rampas que son incompatibles con la potencia de las locomotoras. Hay, por otra parte, unas condiciones que no garantizan que el ferrocarril sea un modo de transporte interoperable de un país a otro. Hay diferencias tan groseras como el ancho de la vía. Cuando cambias de país, pasas de un país a otro, el ancho de vía varía y, por tanto, pues es sin duda uno de los mayores hándicaps con los que se enfrenta el actual sistema ferroviario. Hay otros problemas y ahora me gustaría centrarme en cuál es la situación actual de las infraestructuras, actual de las infraestructuras extremeñas. Por carreteras podemos decir que Extremadura cuenta sin duda alguna con una maravillosa red de carreteras. No quiere decir esto que no queden todavía algunos elementos por instaurar. Predominan y se destacan principalmente la autovía norte-sur, la A66, la que recorre horizontalmente la región, desde Lisboa a Madrid, la A5, y entre ellas una suerte de autovías, de vías de gran capacidad que articulan adecuadamente la región. Sí, seguimos echando en falta, hablaremos de ella más adelante, la autovía que nos une con Ciudad Real, desde Badajoz, la A43, la autovía que nos une con Huelva, con el puerto de Huelva, la A83, y hay una Parece, pero también hay una autovía que es la A81, que va de Badajoz a Zafra, Llerena, va en dirección Córdoba, Granada. En la parte ferroviaria, nuestro sistema ferroviario, nuestra infraestructura ferroviaria a día de hoy es, según datos del Observatorio de Ferrocarriles, que es un órgano dependiente del Ministerio de Fomento, de todos aquellos organismos públicos y privados que se dedican al transporte y al ferrocarril en España, es la región que cuenta con una peor infraestructura ferroviaria. Somos la única región de España que tiene toda su red integrada por vías sencillas sin electrificar. No voy a dar datos de antigüedad porque no son necesarios, ¿no?, para destacar o dejar bien claro que tenemos una infraestructura que es claramente mejorable. Partimos también de unas obras en la línea de alta velocidad, que es un tren, es una línea ferroviaria mixta, tanto para pasajeros como mercancías, que está inacabada, presenta un estado muy atrasado, no se ha hecho nada en el tramo de Castilla-La Mancha, y en el tramo extremeño las obras evolucionan satisfactoriamente, sobre todo a raíz del acuerdo alcanzado para poner en marcha un tren de altas prestaciones que puede ir utilizando paulatinamente las infraestructuras de la línea de alta velocidad que se vayan terminando entre Badajoz y Plasencia. El consejero ha dado cuenta de las inversiones que se llevan realizadas en esta legislatura y también de las licitaciones que están lanzadas, algunas de ellas ya también adjudicadas, ¿no? Para dar más señas, pues decir que el balasto, la vía, los carriles, las traviesas que se van a instalar en el tramo de Badajoz a Plasencia están ya siendo fabricadas por las diferentes empresas que han resultado adjudicatarias. Y en materia logística, la única actividad, la más destacada que tenemos, es el Centro Logístico San Lázaro, que gracias a la colaboración público-privada lleva funcionando desde febrero del presente año. Diferentes empresas públicas y privadas han relanzado esta terminal y tienen en la actualidad una actividad próxima a los 4 o 5 trenes semanales que conectan nuestra región, nuestras mercancías, con el puerto de Lisboa. Se dedica principalmente al transporte del aceite, aceituna, tomate y vino, pero tiene un potencial enorme. Por tanto, las motivaciones de desarrollar un transporte intermodal son múltiples y variadas, pero todas guardan relación con la mejora de las condiciones de competitividad económica de nuestra región, de nuestras empresas. En definitiva, las infraestructuras en las que se sustancian cualquier estrategia logística o para favorecer el transporte intermodal ha de calificarse sin duda como una inversión en infraestructuras productivas.
Y esto da lugar al cómo lo hacemos, ¿no? Una vez detectado el problema, una vez detectado el cuello de botella de nuestra economía, uno de ellos, y queriendo la intención de poner solución, el cómo lo hacemos, pues en definitiva es lo que nos permite decir, oye, ¿qué estrategia seguimos para corregir esta situación que indudablemente supone un estrechamiento, un tope, ¿no?, a nuestra capacidad de crecimiento futuro? Y bueno, entonces los pilares básicos sobre los que se apoya nuestra estrategia, como no puede ser de otra manera, pues están constituidos generalmente por acciones que dependen de otras administraciones que son, en este caso además, las competentes en muchas de las actuaciones que vamos a describir. Para empezar, el pilar básico de nuestra estrategia radica en la situación privilegiada que nuestra región tiene entre Madrid y los puertos portugueses del sur, Sines, Setúbal y Lisboa. Somos un camino perfecto para que esos puertos, que tienen una capacidad de crecimiento importante, especialmente Sines, una vez que alcancen esas producciones que manejan ya sus responsables, puedan encontrar un camino perfecto hacia Madrid, como decía, como gran área de consumo y también cada vez más como gran área de producción. Una región, la nuestra, que además ofrece unas posibilidades a cualquier medio de transporte ideales, porque es un área descongestionada, a diferencia de otras áreas del país donde se produce el fenómeno justamente contrario. Por tanto, aquí las mercancías que pudiesen discurrir por Extremadura van a contar siempre con una preferencia o al menos una igualdad de competencia frente al pasajero, cosa que no puede ocurrir jamás en otras zonas del país donde la acumulación de poblaciones, de actividades económicas impiden y siempre dar una segunda posición a la mercancía frente al pasajero, que acaba siendo siempre prioritario. Por otro lado, otro pilar, otro punto fuerte de nuestra estrategia son las infraestructuras ya existentes. Tenemos una buena red de carreteras, tenemos también áreas industriales, áreas de producción. El tercer pilar, sin duda de especial importancia, es la política europea. Europa ha vuelto a incluir nuestra región dentro del corredor atlántico, como uno de los corredores prioritarios de la red básica, corredor que habrá de estar terminado, finalizado, o que podrá estarlo con cofinanciación europea hasta el año 2030. Otro pilar no menor es la estrategia logística de España y concretamente el PITPI, ¿no?, que es el plan de infraestructura que el Ministerio aprobó recientemente y que dibuja el escenario de nuevas infraestructuras para este país en el periodo 12-24. Hay que tener en cuenta que cualquier infraestructura en materia ferroviaria que se haga en este país depende fundamentalmente de la inversión del Ministerio de Fomento. Cualquier política europea no supondrá una tasa de cofinanciación mayor del 40%, con lo cual, y eso en algunos casos, generalmente será del 30%, con lo cual el gran esfuerzo, la gran decisión, la gran determinación depende del Ministerio de Fomento. Por eso también es importante la estrategia logística de España, que también contempla a Extremadura dentro de sus planes. Otro pilar básico ha sido el plan de infraestructuras estratégicas de alto valor añadido, como le llama el gobierno portugués, a ese estudio que recientemente han publicado y que va a sustentar o que ha definido cuáles son las infraestructuras que también en el periodo 14-20 Portugal, con los medios que tiene, fundamentalmente medios europeos, va a llevar a cabo en su país para tratar de, conjuntamente con lo que ya tiene, sacar el máximo aprovechamiento y rendimiento de conjunto de sus infraestructuras, de cara también a mejorar la competitividad de su economía. Y, por último, destacar también la importancia que para esta estrategia tiene la ampliación del Canal de Panamá, la modificación, la alteración que eso va a provocar o que se espera que eso pueda provocar en los flujos internacionales de transporte marítimo de mercancías y, como no, el puerto de Sines, que todo esto juega un papel fundamental. De Europa diremos que Europa plantea o prevé que en los próximos años, hasta 2050, el sector logístico crezca hasta un 80%. Se pone como objeto trasvasar un 50% de los transportes que hoy realiza la carretera en favor del modo ferrocarril o el modo navegación. También, lógicamente, tiene inquietudes medioambientales, ¿no? Reducir la emisión de gases de efecto invernadero un 60%. Para eso Europa ha definido en el 2013, ha revisado sus
política en materia de transportes. Ha definido una nueva red transeuropea de transportes donde se han revisado los corredores que en su día estaban definidos, ha vuelto a definir otros nuevos y le ha dado una importancia trascendental al transporte intermodal. En estos nuevos corredores ya integran la intermodalidad porque ya hablan ellos mismos no solamente de ferrocarril, sino también hablan de puertos, de aeropuertos y de carreteras y de la combinación entre ellos. En España, esta definición de corredores prioritarios, Europa lo que ha hecho ha sido situar dos niveles de importancia, ha establecido dos planos bien diferentes, una red principal, que le llama Core Network, una red básica, donde definen 9 corredores en el conjunto en el territorio europeo. 2 de ellos pasan por España. El corredor atlántico, que es el que se describe amarillo, es un corredor que entra, que procedente de Alemania, pasa por Francia, entra en España por Irún, Valladolid, hacia los puertos del norte de Portugal, Aveiro, Lexoes, y bajan a los puertos del sur, Lisboa, Setúbal, Sines, para volver a conectar Madrid a través de Calla, Mérida, Cáceres y Madrid. Un segundo corredor es el corredor mediterráneo, que coge todo el arco mediterráneo, vuelve a conectar hacia Madrid y finalmente Zaragoza. Pues esto, en definitiva, es importante que ocurra porque Europa va a cofinanciar todos aquellos proyectos que tengan que ver con estos corredores. Y esa cofinanciación, pues, es sin duda alguna un apoyo en esa estrategia logística que hemos definido para nuestra región. Concretamente, la primera convocatoria de fondos ya se acaba de publicar, se pueden llegar a presentar proyectos que aspiren a obtener por parte de la Unión Europea una financiación de hasta 12.000 millones de euros, proyectos que se van a presentar el próximo mes de febrero en Bruselas y en los que aspiramos se encuentren entre ellos algún proyecto extremeño, no solamente que pase por Extremadura, porque lo presentará el Ministerio de Fomento, sino también proyecto extremeño porque lo impulse el Gobierno de Extremadura. Por otra parte, tenemos la política española del Ministerio de Fomento, plasmada en 2 actos sucesivos. Primero fue el PITPI, ese plan de infraestructuras que dibujaba qué infraestructuras eran esenciales en nuestro país en el periodo 12-24, y finalmente algo más específico para la logística, que era la estrategia logística que fue presentada en Cádiz el pasado 25 de noviembre por parte de la ministra de Fomento. España aspira a algo que, por otra parte, parece muy racional, y es que la península ibérica, y en ella España tiene un protagonismo especial, debe tratar de convertirse en la plataforma logística de Europa, desplazar esos nodos principales que hoy ocupan o que se sitúan en el norte de Europa, precisamente por las características de nuestra península, ¿no? Que está rodeada de mares, rodeada de puertos, de 46 puertos de interés general, con una magnífica red de carreteras y también con una extensa red ferroviaria. Eso provoca que a nivel nacional la política logística deba encaminarse a convertir España en una de las principales puertas de entrada y salida de las mercancías que se produzcan o se consuman en el continente europeo. Establece también unas estrategias, unas prioridades de inversión, pero eso dejaré que lo cuente el representante del Ministerio de Fomento y de ese modo. La tercera pata era la política de Portugal. Portugal en ese plan que acaba de aprobar, donde define de una forma muy austera cuáles son las 30 principales inversiones que va a llevar a cabo entre el 2014 y el 2020, establece como una de sus principales apuestas, como una de las principales actuaciones a desarrollar y terminar en el periodo que va hasta el año 20, el corredor de Sines a Badajoz, que da continuidad, lógicamente, a la infraestructura AVE que se está construyendo entre Badajoz y Madrid. Portugal destinará 1.000 millones de euros a completar esa línea que aparece, la ejecutada actualmente es la azul, va de Sines a Évora y pretende mejorar 2 tramos, uno que ya existe, que es el puerto de Sines a Grándola, y otro que no existe, línea ferroviaria, que es el que va de Évora a Calla, Badajoz. Actualmente las mercancías extremeñas tienen que ir de Badajoz por la línea roja, buscando entroncamiento, y volver a bajar hacia Lisboa, hacia Setúbal o hacia Sines. Por tanto, nuestra estrategia se apoya en la política comprometida de la Unión Europea,
en la política comprometida del Ministerio de España, que lo está acreditando con las inversiones y las licitaciones que está llevando a cabo en nuestro corredor de Badajoz a Madrid, y en la estrategia logística portuguesa, que ya también públicamente ha incluido y manifestado públicamente el compromiso de llevar a cabo esa prolongación del tren que servirá tanto para pasajeros como para mercancías. Y ahora ya vamos a los efectos que sin duda pueden llegar también a producir mayor éxito a la estrategia que hoy se presenta, que hoy definimos. Y son el efecto que pueden tener la apertura de la ampliación del Canal de Panamá sobre los tráficos actuales por transporte marítimo. Ese mapa pretende representar gráficamente cuál es la intensidad de los tráficos marítimos de mercancías. No es evidente que hay determinadas partes del mundo, como son las costas orientales y occidentales de Asia y de América, que soportan un grandísimo tráfico, también en el norte de Europa. Pero fijaros también cómo España se encuentra en un auténtico cruce de caminos. El cruce de caminos que viene del Mediterráneo por el canal de Suez, que comunica con todo Asia, y también el cruce de caminos de los tráficos procedentes de América y con dirección al norte de Europa. La península ibérica tiene grandes aptitudes geográficas, ¿no?, para ser esa plataforma logística europea a la que aspiramos. Esto es un gráfico donde se indican, por eso actualmente los tráficos de mercancías en TEUS, que es el contenedor de 20 pies. Lógicamente, pues Asia tiene una importancia tremenda en exportaciones, ¿no?, y Europa tanto en importaciones como exportaciones. Para llegar al Canal de Panamá. El Canal de Panamá, por la ampliación que en el 2016, principio del 2017, se finalizará y permitirá su entrada en servicio, pues inducirá, sin duda alguna, unos cambios en esos tráficos actuales. Unos cambios que tienen que corregir o desviar o alterar el formato actual del tráfico marítimo. El Canal de Panamá, con su nuevo formato, pues va a permitir el trasiego de buques de enorme capacidad, buques de 14.000, 15.000 contenedores, 15.000 TEUs, auténticos monstruos, que ahí se ve también cómo a lo largo de la historia han ido sufriendo un procedimiento que podríamos llamar de gigantismo, ¿no? Porque si en el año 56 los buques podían transportar de 500 a 800 contenedores, ahora ya estamos hablando de buques que incluso llegan a tener capacidad para transportar hasta 19.000 contenedores, ¿no? Eso también hace muy eficiente, lógicamente, el transporte marítimo, ¿no?, frente a cualquier otro modo de transporte. Y Sines es el puerto del sur de la península ibérica con mayor potencial de crecimiento. Sus datos de los últimos años así lo ponen de manifiesto, y también sus datos relativos al conjunto de puertos de toda la cuenca mediterránea del sur de Europa. Sines cuenta con unas condiciones naturales que lo convierten, como decía, en un maravilloso candidato para crecer y seguir creciendo y adquirir cada vez mayor protagonismo en el tráfico de mercancías, no solamente en Europa, sino principalmente también en la península ibérica. Es un puerto de aguas profundas, su fondo es roca, no necesita dragados, en él pueden operar todo tipo de buques. En el ámbito del puerto tiene incluso zonas de fondeo, cuenta ya con unas infraestructuras, con una serie de terminales muy especializadas en cualquier tipo de mercancía. Es sin duda el mayor candidato en Portugal a convertirse en uno de los principales puertos de la península ibérica. Y además, como así no esconden sus responsables, como así no esconden las personas que dirigen y han dirigido ese puerto durante los últimos años, el principal objetivo de Sines es competir a nivel peninsular, como otros puertos, en este caso españoles, de cara a abastecer o ser la puerta de entrada y salida de las mercancías que llegan o salen de España, fundamentalmente de Madrid y su entorno, que es el principal punto de consumo y también casi de producción. El sur de Europa, en este caso los puertos del sur, pues se encuentran situados muy bien en relación a las principales rutas marítimas procedentes del norte de Europa o procedentes del Mediterráneo y a través del canal de Suez de cualquier zona de Asia. En esta gráfica y en esa pugna, ¿no?, esa referencia que es para en todos los puertos peninsulares el puerto de Valencia, que es el puerto con mayor actividad de mercancías, el puerto de Sines tratará de explotar en su día, pues esa pequeña ventaja que tiene, pequeña que no es tan pequeña ventaja, cuando se habla de que un barco procedente del Canal de Panamá puede tardar un día y medio menos en llegar a Sines que en llegar a Valencia, ¿no? Eso posiblemente le otorgue una buena condición de cara a ganar cada vez más cuota de mercado a nivel nacional.
Nosotros, como Gobierno de Extremadura, nos encantaría pintar un mapa de la región llena de infraestructuras, ¿no? Y ya me paso al qué tenemos que hacer para dar sustancia, para materializar, para conseguir esos objetivos que nos imponemos desde la estrategia. Pero, sin duda alguna, esa pretensión de poder tener en el futuro ese corredor ferroviario que nos enlace con Castilla y León, en la Ruta de la Plata, ¿no? o ese corredor de carretera que nos una la XA1 por Monfortiño con Castelo Branco, que sería una ruta alternativa perfecta entre Madrid, Oporto y Lisboa, o esos otros corredores como son la 43, la 83, en definitiva, son muchas las necesidades que en materia de infraestructuras tiene la región, reconociendo también que también es bueno el trabajo que se ha hecho, sobre todo fundamentalmente en materia de carreteras. En ferrocarril, desgraciadamente, eso no podemos hablar de lo mismo. También en la estrategia se trataba, por tanto, de seleccionar aquellas infraestructuras que con los mínimos recursos posibles pudiesen conseguir o empezar al menos a posibilitar la obtención o el acercamiento a los objetivos finales, ¿no? Y por eso había que elegir acciones a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Querer hacer todo está muy bien, pero si no tienes recursos es una forma de perder el tiempo. Había que diagnosticar, había que valorar qué actuaciones eran los que nos podían otorgar a más corto plazo esa buena posición para ser competitivos y, sobre todo, para hacer más competitivas a las empresas que ya se sitúan en Extremadura y, por qué no decirlo también, hacer atractivo nuestro territorio para que puedan llegar otras empresas, precisamente porque seamos un destino privilegiado en la relación que tengamos con importantes centros de consumo, con importantes centros de producción y con importantes puertas de entrada y salida al resto del mundo, como he dicho, que son los puertos portugueses. También el puerto de Huelva es para Extremadura, sin duda alguna, un puerto especialmente estratégico, ¿no? No lo he mencionado, pero es otra de las bases principales de nuestra estrategia, fundamentalmente en relación con Mérida y también en relación con los productos perecederos. Acciones a corto plazo, en la que se traduce la estrategia logística, pues seguir impulsando, induciendo al desarrollo del corredor atlántico. Me estoy refiriendo al tren de alta velocidad Madrid-Badajoz, porque ese tren será el que se una a la infraestructura que Portugal también se ha comprometido a hacer ya en los próximos años hasta el año 2019. Hay que dar un dato en este caso. En la medida que las estrategias muchas veces consisten en relacionar una serie de expectativas, ¿no? que es muy fácil hacerlo en un papel, hay que también un poco valorar en qué medida son consistentes estas estrategias. Cuando hablamos de que el Gobierno de Portugal, con los fondos que prevé tener en el periodo 14-20, tiene planificado actuar en la línea de Sines a Calla, en la línea que va a dar continuidad a nuestro tren de Badajoz a Madrid, hay que tener en cuenta que Portugal sigue siendo un país europeo que tiene derecho a fondos de cohesión. Eso le otorga una posición muy privilegiada en aquello que se refiere a los gastos de cofinanciación que Europa va a asumir. Si en España cualquier obra relacionada con el corredor atlántico, la Unión Europea solamente va a asumir cofinanciando obras el 30% o el 40% para aquellos tramos que sean transfronterizos, como el Évora-Mérida, en Portugal esa tasa de cofinanciación europea llega a ser del 85%. Estamos hablando de que la principal bondad del corredor atlántico no es que sea español, que es una bondad que sea español, ni que sea portugués, que también lo es, sino que es un proyecto europeo. Un proyecto donde Europa pone el 85% de lo que se haga en la parte portuguesa y un proyecto europeo donde Europa puede llegar a poner 30 o 40% de lo que cueste en la parte española. Es unido, por supuesto, a que el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento, ha incluido expresamente este corredor también como prioritario para su política de los próximos años. Por eso decimos que los pilares en los que se apoya, en los que descansa, que sustenta nuestra estrategia, son, a nuestro juicio, pilares sólidos. Al margen de desarrollar la infraestructura lineal entre el puerto de Sines y Madrid, con la participación de Portugal, España y Europa, nosotros hemos querido asumir, liderar y adelantar la inversión de la plataforma logística del suroeste europeo. Entendemos que es una cuestión de oportunidad. Podríamos esperar a que otros la hagan, podríamos seguir esperando, mejor dicho, a que otros la hagan. Hay que recordar que este es un proyecto que nace en el 2005, estamos en el 2014 y no hay nada hecho.
Entonces, siguiendo la misma estrategia, podríamos esperar no sé cuántos años a disponer de esa infraestructura. Nos ha parecido vital que con nuestros propios recursos iniciemos, porque creemos que este es el momento, las obras de esa plataforma logística, cuya primera fase estará terminada. Y digo terminada porque estamos contratando las obras y en el plazo de un mes, 2 meses, podrán ser adjudicadas a la empresa correspondiente. Eso nos permitirá que en el plazo de 2 años, finales de 2016, cuando Panamá estrene su nuevo canal y donde se puedan empezar a producir esos cambios, ¿no?, a nivel mundial en el transporte marítimo, tener ya una infraestructura sobre la que poder plantear una gestión logística y empezar a convertir a Extremadura no solamente en una buena referencia a nivel nacional, sino también una buena solución para nuestras empresas. Pero no solamente estamos impulsando, vamos a contratar las obras de la plataforma logística de Badajoz, sino que también le vamos a conseguir plantear 2 terminales intermodales, son centros logísticos, con las mismas aptitudes que la plataforma logística en la ciudad de Mérida y en la ciudad de Navalmoral de la Mata. En este caso, la inversión es mucho más reducida, por cuanto ya existen urbanizadas amplias áreas de suelo industrial, también con aptitudes logísticas. En este caso, las obras que también están siendo contratadas y que se van a adjudicar también en un plazo máximo de 1 o 2 meses, abordan solamente la terminal de carga y descarga y la conexión ferroviaria. La puesta en servicio del tren de altas prestaciones Madrid-Badajoz, pues en la parte de viajeros, también en la parte de mercancías, es un compromiso del actual Ministerio de Fomento. Según este Ministerio, pues al final de 2015, a principios del 2016, este tren empezará a dar servicio entre Badajoz y Madrid. Bien es cierto que su velocidad será importante en aquellos tramos donde pueda aprovechar la infraestructura de la línea de alta velocidad. Me estoy refiriendo a las que se están ejecutando, se están licitando y se están adjudicando entre Badajoz y Plasencia. Por otra parte, también forma parte de nuestra intención, de la Consejería de Fomento, impulsar esas autovías que nunca llegan, esas autovías que nunca avanzan, esos estudios que llevan formando parte de los presupuestos generales del Estado durante más de 10 años y que en definitiva están absolutamente paralizados. Estamos tratando de impulsar al menos que los estudios técnicos estén acabados o con posibilidades de terminarse en breve plazo y que por tanto esas obras puedan ser objeto de atención por parte del Ministerio, porque hoy el Ministerio de Fomento, aunque quisiera llevar a cabo las obras, la transformación en autovía de la A43, de la Nacional 432, o esa A58, esa variante de Cáceres, no podría por el simple hecho de que no tiene resuelto los estudios informativos, los proyectos de trazado, de construcción. Esa es también a día de hoy y a corto plazo una de las intenciones básicas de nuestra estrategia logística. En ese mapa se representa el corredor atlántico esquemáticamente y cuál es la posición que tendrán la plataforma logística de Badajoz y las terminales intermodales de Mérida y Navalmoral de la Mata. A medio plazo, la estrategia logística se plantea de mejorar un corredor ferroviario que creemos que es trascendental. Este corredor formó parte de un proyecto prioritario europeo, el eje 16, decayó, desgraciadamente, decayó y no forma parte como red básica del corredor atlántico, sí como corredor, como red global. En cualquier caso, también forma parte de nuestras intenciones potenciar o impulsar o inducir a que esa línea ferroviaria que tan buena comunicación nos daría, no solamente con Madrid, sino también con el puerto de Algeciras y con Valencia, mejore sus actuales infraestructuras. Así también destacar la mejora del corredor ferroviario de Mérida con Zafra y con Huelva para lograr una conexión competitiva con el puerto de Huelva, que es otro de los principales puertos en nuestra estrategia. Mención también, como decía antes, conseguir la autovía 43 entre Torrefresneda y Ciudad Real. Hay que recordar que esta autovía está construida a nivel nacional entre Ciudad Real y Valencia. Ya es una autovía. Desde Ciudad Real a Extremadura sigue siendo la carretera nacional que siempre fue. Y bueno, es una aspiración legítima, entendemos, para esta región. La 83, que es la que une Extremadura con Huelva, y por supuesto la conexión de la X-A1, que es esa ruta alternativa para enlazar Madrid con Oporto y Lisboa, que recorre el norte de la región y que la Administración Autonómica tiene construida prácticamente hasta Coria,
hasta Moraleja, pero que sería muy necesario conectar con Castelo Branco, porque allí conectaría con la Retato Vías de Portugal. Finalmente, a largo plazo, otras aspiraciones es recuperar la conectividad a través de Valencia de Alcántara, la línea ferroviaria que Portugal cerró en el año 12, recuperar, por supuesto, esa ruta de la Plata que conecta Extremadura con el norte de España, y la 81. Bueno, yo no me quiero extender más. Estas son algunos esquemas de algunas imágenes de la plataforma logística, en este caso de Badajoz. Ahí se ve un poco la zona donde se sitúan, junto a la A5, la carretera que va a Campo Mayor, y además también su conexión y su terminal ferroviaria. En blanco, en ese fondo blanco, se indica la conexión ferroviaria de la que se va a dotar a la plataforma logística. No está construida, vamos a urbanizar 60 hectáreas. Esta es la distribución de usos, estos son los aprovechamientos, las fases. La fase amarilla va a ser la primera fase que se ejecute, la más alejada de la ciudad de Badajoz, y la que permite, por supuesto, combinar el ferrocarril con la carretera, ¿no? Hay que destacar que ahí está la A5 que une Madrid y Portugal. Estos son datos gráficos del proyecto de conexión ferroviaria para la plataforma logística. Este otro es el espacio Navalmoral, que es la otra plataforma, la otra terminal intermodal que vamos a provocar con la conexión y la terminal de carga que están en licitación. Está la entrada de Navalmoral, muy bien comunicada con la A5. Existen ya urbanizadas una primera fase de ese espacio con creo que son aproximadamente 190 hectáreas de suelo industrial, y lo que se ha sacado a licitación y está a punto de adjudicarse es la terminal ferroviaria. Ahí se describe gráficamente esa terminal ferroviaria que permitirá, lógicamente, pues, las operaciones de carga y descarga, la expedición, la recepción de trenes, de mercancías y su conexión con el resto del área industrial. Y finalmente el espacio Mérida, que es un área industrial, también parcialmente ya desarrollada, urbanizada, donde empiezan a implantarse ya las primeras actividades industriales, y que también vamos a convertir en terminal intermodal mediante la ejecución de las obras de conexión ferroviaria y de terminal de carga y descarga. Una terminal de carga y descarga que permitirá ser una opción alternativa a las labores que actualmente ya se desarrollan en Mérida en materia logística en la estación de trenes, pero que por su ubicación en el centro de la ciudad, pues sin duda alguna la convierten en más inapropiada por el trasiego de camiones de gran tonelaje por el centro de la ciudad. Entendemos que Mérida ocupa un lugar estratégico a nivel regional, es un nudo de comunicaciones importante, no solamente a nivel de Extremadura, y tienen necesariamente que jugar un papel importante en el futuro logístico de nuestra región. Esta también es una descripción gráfica de la terminal y la conexión ferroviaria que se ha planificado. Todo esto se ha planificado partiendo de lo ya existente, como decía, tanto en Navalmoral como en Mérida. Y cuando digo lo existente también me refiero a la ordenación urbanística. Es decir, hemos aprovechado ordenaciones urbanísticas de suelos ya clasificados como urbanizables para poder ejecutar a toda velocidad unas infraestructuras que consideramos de vital importancia. La estrategia logística la hemos definido o la estamos presentando después de haber hecho los deberes. No hemos querido vender humo, sino hacerlo al revés. Primero encargamos las obras, definimos las actuaciones principales y ya después podemos resumir y presentar, como por ejemplo hoy, esta estrategia que hoy damos a conocer, bueno, que el consejero de Fomento dio a conocer ya hace unos días y que hoy tengo el gusto de contarles. Bueno, esto lo contará próximamente el consejero. Yo daros las gracias a todos por vuestra asistencia y por aguantar este discurso.